Israel ha pasado por una tremenda crisis de rebelión. Y entonces Dios expresa de que Él como el soberano tiene el derecho de extender misericordia y clemencia a quien Él desea. Ese es su prerrogativa. Él es el soberano, Él es el rey del universo. Pero la Biblia en otros textos nos muestra claramente de que Dios le extiende misericordia y le da clemencia a todo ser humano. De otro modo no estaríamos vivos. Pero cuando vienen las cosas, Él es el juez, Él es el que escoge, Él ve el corazón, Él ve más allá de lo que nosotros vemos y todos sus juicios son basados en el amor. No hay nada de que Él sea arbitrario y que, bueno, y se enojó y a este ya no le da más clemencia. No, no es así. Claro. Pero cuando se habla la última palabra, Dios es el que tiene que determinar quién es salvo y quién es no. A quién se le va a dar castigo y a quién no se le va a dar castigo. A eso le cae a Él. Y Él tiene la autoridad y el derecho de hacer ello, porque Él es el creador, Él es el soberano del universo. El apóstol Pablo está comparando eso ahí en el contexto de la justificación por la fe. Tú y yo no podemos ganarnos el favor de Dios, ni podemos mostrarle que lo merecemos y ganar su favor. Dios es el que determina eso. Y Él nos extiende la justicia, nos da, nos acepta porque Él así lo determina. Si Él no quisiera, no lo haría. Es que el apóstol Pablo en la carta de los Romanos está argumentando contra la realidad de la justificación por obras, que creen de que porque se circuncisan son mejores que los que no se circuncisan y que impresionan a Dios, o en el contexto nuestro, bueno, por nuestra dieta, por nuestra vestimenta, por nuestras creencias. Creemos entonces de que de alguna manera impresionamos a Dios, pero no es así. Nada de lo que nosotros hacemos impresiona a Dios para que Él nos dé misericordia. La misericordia no se da porque tú impresionas a alguien. La misericordia se da porque no lo mereces. Entonces es Dios el que tiene que determinar a quién le da y a quién no le da. Y Él está dispuesto a dársela a todos. Nosotros hemos de recibirla y la gran mayoría lo rechaza. La misericordia se pide. En los salmos leemos a los salmistas pidiéndole a Dios que sea clemente con ellos, que tenga misericordia, compasión. Entonces eso sí se pide porque Dios Dios nos llena, nos da tanto sin que le pidamos, pero la ley en el universo es pedid y se os dará. Si no pedimos, no recibimos. Entonces hay que pedir, hay que ser pedigüeños con Dios. Dios le encanta que sus hijos le pidan por el hecho de que eso hace que nosotros dependamos de Él. El corazón humano es naturalmente independiente y la gracia nos transforma a ser dependientes de Dios. Entonces el pedir muestra que dependemos de Él, somos orgullosos, el pedir hace que nos humillemos, que reconozcamos que no tenemos lo que necesitamos. Bueno, vamos a comenzar porque parece que hoy día somos poquitos. Estamos felices de juntarnos y poder, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Padre nuestro, en estos momentos cuando nos juntamos a través de la distancia, alabamos tu nombre, querido Señor, y nos gozamos en la realidad que te tenemos a ti como nuestro Padre y nuestro Dios, y que tú, Señor, nos amas entrañablemente. Queremos pedirte, Señor, que en estos momentos que vamos a abrir las Escrituras, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe a la verdad, nos muestre, Señor, tu hermosura para poder caminar contigo. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Amén. Justo alguien me llamó durante la oración. Voy a desconectar mi teléfono para que nadie me llame. Ahí estamos. Muy bien, hoy vamos a estudiar el Dios de gozo, que es probablemente una de las características que nosotros menos asociamos con Dios. Y sin embargo, en las Sagradas Escrituras, en muchos lugares se nos muestra al Dios
a nuestro Dios como un Dios de gozo. Y vamos a ver algunas de estas realidades. Tristemente, muchos asocian la iglesia con un lugar de aburrimiento. Y a Dios, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes piensan, cuando yo haya gozado la vida, entonces vuelvo a Dios. Como el volver a Dios sería, bueno, ahí ya estoy, como se llama, un lugar, cuando aprenda a aburrirme y no tenga que pasarla más bien, entonces ahí vuelvo a Dios. Entonces, inconscientemente nosotros asociamos a Dios con un Dios de cara larga, el Dios serio, el Dios, por ejemplo, hay iglesias que ponen el cartel, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces nos asociamos como que a Dios le molesta la bulla, le molesta el ruido. Y hemos desarrollado un estilo católico de adoración donde hay que estar muy serios. Y realmente las Sagradas Escrituras no nos muestra a Dios de esa manera. Y yo les voy a mostrar hoy día varios versículos que nos indican que a Dios le encanta el gozo, que Él es un Dios de gozo. No es un gozo mundano, pero es una alegría que proviene de su presencia. Vengan al Salmos capítulo 16 y versículo 11. Salmo 16 y versículo 11. Salmos 16 y versículo 11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se fijan ustedes las dos palabras que el salmista asocia con Dios aquí? La palabra gozo y la palabra delicias o placeres. En el original dice placer. Así que en la presencia de Dios hay gozo de tal modo. ¿Cuál es el gozo que hay en la presencia de Dios? Dice plenitud de gozo. Entonces, tan solo en la presencia de Dios se encuentra verdadera alegría. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la alegría. Satanás fue el que inventó la tristeza, el dolor, el desaliento, ¿cómo se llama? La depresión. Todo eso es resultado del pecado. Eso no es el resultado de Dios. Dios, en la presencia de Dios hay constante gozo, y a los ángeles le encanta estar en la presencia de Dios, tanto de que ellos están constantemente cantando y alabando a Dios. En la presencia de Dios hay siempre música, hay canto, hay alabanza, y eso es gozo. No crean ustedes de que en la presencia de Dios hay esos cantos sombrios y lóbregos que se escuchan en algunas catedrales. No, hermanos, la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y luego usa una palabra que muchas veces los cristianos no nos gusta mucho, pero la palabra en hebreo no es delicia, la palabra en hebreo es placeres. A tu diestra para siempre. Placeres. ¿Es Dios el que inventó el placer? Claro. Es Dios el que nos dio el placer de comer. ¿No es un placer comer? Dios nos dio el placer de la amistad. Dios creó las puestas de sol. Dios creó las playas para caminar en las playas, el juntarnos como familia, el celebrar cumpleaños, cuando nacen los bebés. Dios inventó las bodas. Dios inventó todo. Incluso Dios fue el que inventó el placer sexual. ¿Dios? Claro, fue Dios el que inventó el placer sexual y se lo dio como don a la pareja cuando se casan. Dios. Dios es un Dios de placer. Ahora, Dios puso el placer bajo el control del raciocinio para que el placer ocupara su lugar correcto, pero el placer ocupa una parte integral de la creación divina. Cuando uno se toma un jugo, trae placer. ¿Quién creó eso? Satanás. Cuando Satanás corrompió el placer que Dios había creado.
y lo ha vuelto destructivo. El ser humano ahora, producto del pecado, se vuelve vicioso del placer y se destruye a sí mismo a través del placer. Pero en su contexto original, el placer y el gozo eran una parte integral de la experiencia de ser humano. Fue Dios el que nos dio aquellas cosas. Entonces, debemos asociar nosotros, yo estaba pensando harto esto, yo le voy a mostrar algunos versículos. La religión de Israel era una religión de gozo, estaba asociada con el gozo. En todo lo que ellos hacían espiritualmente, el gozo estaba asociado. Y yo pienso que nosotros adventistas hemos perdido el gozo. Yo me acuerdo cuando era niño, por ejemplo, un niño no asocia la iglesia con lo espiritual. El niño siempre va a asociar la iglesia, la religión, con lo divertido, con pasarla bonito. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a una iglesia en Santiago, había un director de jóvenes y un pastor que eran muy activos y las sociedades de jóvenes eran tan lindas. Y después de cada sociedad de jóvenes nos quedábamos a jugar juegos organizados. Y jugábamos, cantábamos, hacíamos rondas, saltábamos por horas. Y yo meditando y pensando, ¿por qué fue que yo no me fui de la iglesia? Yo pongo uno de los puntos que me mantuvieron dentro de la iglesia fue que yo asocié la iglesia con pasarla bien. Así que yo no tenía que ir a la discoteca, al bar, a los amigos mundanos para pasarla bien, porque en mi mente la iglesia también proveía un lugar donde uno podía pasarlo bien. Y Dios no está en contra de eso. Lo opuesto, a Dios, Dios desea que sus hijos tengan gozo. Y Él llenó la religión de Israel con aspectos de gozo. Y lo vamos a ver en un ratito. Vengan al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Ahora vamos a ver aquí que el cielo es un lugar de gozo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Y después el versículo 10. Dice así. Os digo, hablando de cuando el pastor sale a buscar a su ovejita, la trae de vuelta en sus hombros. Y dice, el pastor se regocija aquí en la tierra con sus amigos que vienen a celebrar que la oveja ha sido encontrada. Ahora miren cómo reacciona el cielo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta celestial a cuando un pecador se arrepiente? El gozo. ¿Y por qué? Y ahora, esto nos muestra el universo, el cielo. El universo es un lugar de gozo. El único lugar de tristeza es este mundo. Y el universo naturalmente responde a las nuevas de salvación con gozo. Ellos celebran el hecho de que alguien se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque para ellos el gozo es natural. La tristeza no existe. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde la tristeza no existe? Y que todo es gozo y placer y hermosura. Qué lindo debe ser, ¿no? Y ese fue el universo que Dios creó, un universo que responde con gozo, es la manera natural de responder. ¿Se han fijado ustedes que los niños tienden a responder con gozo cuando ellos naturalmente tienden a ser gozosos y uno les dice algo y los niños saltan y se ponen contentos? ¿Por qué? Porque en el corazón del niño refleja la realidad divina. Somos los adultos que nos hemos puesto serios y que andamos riéndonos de arriba para abajo y lo encontramos todos mal. El Señor Jesús dijo que hemos de llegar a ser como niños. Miren ahora el versículo 10. Ahora ya, el universo en general es un lugar de gozo. Ellos responden con gozo, con cánticos, con fiesta. Yo les voy a mostrar que hacen fiestas en el cielo. Y el versículo 10 dice así, y os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Así que ahora no tan solo el universo, pero los ángeles que viven en la presencia de Dios también responden con gozo y ellos están ante la presencia de Dios y se gozan cuando escuchan que un Salvador, que un pecador se arrepintió. Así que la presencia de Dios es un lugar de gozo. Los atrios celestiales y el universo es un lugar de gozo. ¿Por qué? Porque el Dios que reina es un Dios de gozo. En su presencia hay gozo ilimitado y mucho placer, dice la Biblia. Placer físico, placer social, placer espiritual, alegría. Nosotros no pensamos de Dios de esa manera, ¿no? Tendemos a ver al Dios serio, de la barba larga, sentado en su trono, y que se molesta con la risa, se molesta con los ruidos de los niños. Somos nosotros los que nos molestamos y le imputamos a Dios aquello. Pero Dios no reacciona. ¿Se acuerdan cuando las madres le traen los niños a Jesús y dicen, los niños siempre están corriendo, moviéndose? Los apóstoles, ellos se molestaron. Pero Jesús no se molestó. Jesús se molestó con la reacción de los apóstoles, no con la reacción de los niños. Muy bien. Vamos a ver algunos otros ejemplos bíblicos de esto. Vengan al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11. Aquí se encuentra la misma presencia de Dios. Aquí vemos a los ángeles que rodean y a los seres que rodean a Dios. Y dice aquí, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Déjame hacerte una pregunta y quiero que me respondan. Cuando escuchas la palabra santo, ¿qué te imaginas? Todos esos conceptos son conceptos católicos de la santidad, ¿sabían ustedes? Miren, piensen. Aquí tienen a un Dios santo, le están hablando santo, santo, santo. ¿Por qué le están diciendo santo? ¿A dónde están los ángeles? ¿Están ellos apartados de Dios o están muy cerca de Dios? Están muy cerca de Dios. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra santidad, es apartado del pecado, pero muy cercano a lo bueno. Entonces, por ejemplo, el día sábado es santo. Y el día sábado, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito del sábado? ¿Acercarnos o alejarnos de Dios? Acercarnos. Es el día más cercano que pasamos a Dios, porque Dios viene a morar con nosotros. Así que la santidad provee un lugar donde Dios y el ser humano pueden encontrarse y estar cerca. La santidad bíblica no es separación, la santidad bíblica es intimidad. Y los ángeles están tan tocados por este aspecto divino que ellos le cantan a la santidad de Dios. Porque ven que Dios es un ser muy íntimo, muy cercano, que ama profundamente, que le encanta estar con su creación. Jesús era el ser más santo. Dios se hace ser humano. ¿Con qué propósito? Con venir a vivir con nosotros. Dios es el que quiere estar con nosotros. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La santidad, miren, el templo era un lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. El lugar santo era muy cerca a Dios y el lugar santísimo es el lugar más cerca a Dios. Se fijan que santidad no es lejanía, sino que es cercanía. Entonces esa idea que tenemos que los seres santos, por ejemplo, un monje se lo pinta como santo, o un santo, se lo pintan con una aureola y mirando así, apartados, viviendo por allá lejos, viviendo una vida que nadie puede imitar. Eso es concepto católico, es concepto pagano. Entonces debemos aprender a pensar de que santidad es separación del pecado, pero es cercanía a Dios. Mientras más cerca estamos de Dios,
más santos somos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y la santidad es la base del gozo cristiano. Porque Dios es un Dios gozoso. En su presencia hay gozo y hay placer. Así que mientras más cerca estamos de Dios, más gozosos vamos a ser y más vamos a disfrutar de los placeres que Dios nos ha dado. Entonces, la iglesia, si es un lugar santo, ¿cómo debiera ser la iglesia? Si la iglesia es un lugar santo, ¿cómo? Claro, porque Dios se encuentra con nosotros. La iglesia por eso es santa. La santidad es el lugar o la persona donde Dios mora. Entonces la iglesia es santa porque Dios ha venido a encontrarse con nosotros. Y si la santidad es en intimidad con Dios, entonces debiéramos dejar al lado todo aquello que no tiene que ver en la presencia de Dios y dedicarnos como aquellos ángeles a hacer de la iglesia un lugar gozoso. La iglesia debe ser un lugar atractivo, hermoso, pero no mundano. Debe ser un lugar de mucho gozo. No debe haber ruido mundano, el cuchicheo, el hablar de las cosas del mundo, de los negocios, todo eso debe dejarse afuera de la iglesia. Cuando entramos a la iglesia debe haber mucho ruido, pero ruido santo. Amén, aleluya, cantos de alabanza, testimonios de gozo al Señor. Eso es lo que debe haber en la iglesia. La iglesia no tiene que ser un lugar callado, lóbrego, serio, oscuro. No, la iglesia debe ser un lugar lleno de ruido santo, donde los santos vienen a alabar a Dios y a regocijarse en Él. La iglesia debe ser un lugar atractivo para los niños. La música es muy peligrosa, porque la música tiene más poder para alcanzar el corazón que las palabras. Y Satanás conoce ello. El principio que yo uso es esto. Nada que suene como lo que usa el mundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo alabar a Dios con la música que el mundo usa para alabar a Satanás. Dios no acepta aquello. Entonces, cuando la música suena como la música del mundo y todo aquello, no se puede usar. Nosotros como hijos de Dios no la podemos usar. Hay dos maneras de juzgar. Tenemos que juzgar las palabras. Si la teología de los cantos no comparte nuestra creencia, no las podemos usar. Y si la música que viene esos cantos puede que tenga buenas palabras, pero si la música es mala en sí, entonces no lo podemos usar. Uno de los grandes defectos que como pueblo hemos desarrollado es el hecho que nosotros no hemos animado el desarrollo de nuestros propios poetas y desarrollado el don de la música para que hayan jóvenes y personas que Dios les da el don para que escriban nuestros propios cantos y compongan nuestra propia música. No hemos dedicado a argumentar sobre la música, pero no nos hemos dedicado a desarrollar música adventista. La gran cantidad de música que nosotros cantamos no la hemos creado nosotros, viene de otros lados y esa es una gran debilidad. Entonces, la música debe ser mayormente alegre, atractiva, debe ser fresca, porque no podemos ofrecerle a Dios sacrificios de cosas que se han ofrecido por 100 años. Dios es un Dios extremadamente inteligente y variado. Entonces, Dios le encanta la variedad. Entonces, debemos nosotros mezclar la música antigua que cantamos como pueblo, porque eso nos da un sentido de historia, de origen, de raíz. Y a la misma vez debemos traer a nuestros cultos música fresca, pero que no es pentecostal, no es mundana, sino que es adventista. Y ahí se encuentra la gran debilidad del pueblo adventista en cuanto a música. Entonces está el otro lado, el lado liberal, que dice, no, bueno, no, todo es bueno, la música no importa. Y aquí en Australia hay iglesias que bailan rap y tocan rock y tienen drum sets, ¿cómo se llama? Baterías en la plataforma y la iglesia se vuelve
más un show que una iglesia. Se le permite predicar al pastor 15 a 20 minutos y el resto es todo un show. Y se decae. La música tiene un poder para destruir o para construir. Y cuando tú cantas los cantos del mundo, le pones música mundana a los cantos divinos, le autoriza a los espíritus malos a entrar a nuestros cultos y crear desastre. Entonces, no es algo que se pueda, tenemos que tener mucho cuidado con la música que se escoge en nuestras iglesias, porque va a construir o va a destruir. Pero tenemos que tener mucho miedo de caer en el otro lado, que es la música conservadora, triste, sin vida. Los cantos se cantan y parece que andan arrastrando las notas y no hay vida. Y eso se lo llama alabanza. Dios, esa es la manera que cantan los ángeles. Entonces es un balance, la música tiene que ser balanceada, tiene que ser estudiada, nuestros cultos tienen que ser organizados. Los que van a cantar sus vidas tienen que estar de acuerdo con Dios. No puedes tú poner a alguien a tocar un instrumento que anda tocando el mismo instrumento en la salsa allá en la calle o en un show y después le viene a tocar al Señor. No se puede usar. O no puedes usar a alguien que cante y que canta después le anda cantando allá en las watts o eso. No puede, no se puede usar. Porque el culto no lo estamos haciendo para entretener a la congregación. El culto se lo estamos ofreciendo a Dios. Los argumentos vienen de países como Australia, Europa, que están muertos espiritualmente y sin embargo han difundido esta teoría de que la música, hay que usar esta música va a atraer a los jóvenes. Australia, hemos perdido a los jóvenes y a pesar de que ya por más de 20 años vienen usando este tipo de música, los jóvenes no se quedan en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca puede competir entreteniendo, porque el mundo ofrece mucho mejor entretención. La iglesia ha de conquistar el corazón y la iglesia todo lo que hace lo debe hacer para alabar a Dios, pero junto con eso debemos tener mucho cuidado de no caer en que nuestros cultos sean aburridos, que no son planeados. Mire, ¿cómo se hace un culto adventista? Se juntan los ancianos atrás de la puerta donde se va a predicar y dice, ok, ¿quién va a pasar adelante? Tú pasas adelante, tú das tu anuncio, tú dices, este es el himno que vamos a cantar, anúncialo y listo. Y ahí se hizo el culto adventista. Ustedes vean cómo organizan los pentecostales sus cultos. Ellos tienen cuerpos dentro de la iglesia especialmente dedicados a la alabanza y ellos, eso es todo lo que hacen. Y eso era lo que Dios hacía en el santuario. Entonces debemos nosotros como pueblo, si nuestros cultos van a ser hermosos, van a ser pulidos porque se los estamos ofreciendo a Dios, van a ser gozosos, van a ser adventistas, debemos invertir tiempo en esto, deben ser bien planeados. Y la música debe escogerse, los que van a cantar deben practicar, no por un show, no, porque van a comparecer ante el Dios del universo y le están presentando un culto a Dios. Entonces, si lo miráramos de esa manera, se acabarían los cultos baratos que muchas veces tenemos. Tristemente, los cultos conservadores pueden caer en ello. Bueno, gracias hermana por esa pregunta. Si hay, ¿cómo se llama? Si el corazón no está convertido, el culto lo vuelve en un show. Y lo hace para atraerse alabanza a sí mismo. Entonces los que hacen partes especiales se creen que ellos son las estrellas. Y tristemente cuando uno ve, hermanos, la mayor parte, yo como pastor ya años vengo observando esto, que por lo general, los que están envueltos en la música tienden a tener el nivel más bajo espiritual de la iglesia. Tienen dones, los usan para cantar y todo, pero muchas veces tienden a tener una vida espiritual muy baja y debiera ser lo opuesto. Los que cantan, los que guían a la congregación en la alabanza de Dios Jehová, ellos debieran estar conectados con Dios y su vida debiera estar totalmente sometida a Cristo Jesús. Entonces tiene que haber una reforma dentro de nuestro pueblo en cuanto a esto. Y lo que está ocurriendo en cuanto a pastores apoyando eso, la iglesia, la congregación, si están unidos, ellos pueden neutralizar la influencia del pastor
si la iglesia como iglesia ha determinado que ellos siguen una dirección en cuanto a la música que se ha de tocar y escuchar y participar en la iglesia. Entonces, no importa qué pastor venga, si el pastor tiene ideas erróneas en cuanto al culto, entonces la iglesia va a decir, no, nosotros hemos escogido y este es nuestro camino en cuanto a la música. Le pediríamos que por favor usted se someta a lo que la iglesia ha escogido. La iglesia tiene autoridad sobre el pastor. El cuerpo de la iglesia tiene autoridad sobre el pastor. El pastor es un siervo de la congregación, no lo opuesto. La congregación no es siervo del pastor. El pastor es siervo de la congregación. Muy bien, vamos entonces a seguir con el estudio que estamos viendo del gozo de nuestro Dios. Entonces vemos que en el cielo hay constante gozo. Los ángeles están constantemente cantando. No es gozo mundano, pero es un gozo maravilloso. Hay un placer sublime en la presencia de Dios. A Dios le encanta vernos gozosos. ¿Sabían ustedes que miren, vengan, en la Biblia el gozo es una ley, es un mandato divino? Vengan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses es la carta del gozo. Muchas veces el apóstol Pablo ahí le dice a los filipenses que han de regocijarse. Pero miren aquí en Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que este es un mandamiento. El cristiano no puede ser alguien que anda con la cara larga. Dice que hemos de regocijarnos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos de estar gozosos? Siempre. En otras palabras, no hay excusa para estar tristes, decaídos. Pero tristemente hay hermanos que parece que siempre andan con la nube sobre la cabeza. No han descubierto el gozo de la salvación, el tener a Cristo en el alma, el ser bautizados con el Espíritu, el ser hijos de Dios, tener el privilegio de ser partes del Evangelio, de tener a nuestro Dios como nuestro Padre, debe ser la fuente de nuestro gozo. Las circunstancias no debieran controlar nuestras emociones. El gozo no es una emoción. Se manifiesta como emoción, pero el gozo ha de ser un principio de vida, como el amor. El amor es un principio de vida, no es una emoción. Se manifiesta como emoción, pero es más allá que una emoción. El gozo también. El gozo debe ser una actitud de vida. Tú puedes confrontar, vas al doctor, el doctor te dice que tienes cáncer. Ahora tienes como se llama una opción. Vas a ir, ¡ay, cáncer! ¿Y por qué a mí cáncer si yo no quiero morir todavía? Y ahí comienzas a llorar y a decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Y por qué mí? Si he sido tan bueno, he pagado mis diezmos. Y te vas en un resbalín de quejas. El doctor te dice, tiene cáncer y le quedan 6 meses de vida. Tú puedes decir, alabado sea Dios, tengo 6 meses de vida. Yo no sé si tengo 6 meses de vida, yo puedo morir hoy día. Y a ti te acaban de decir que tienes 6 meses de vida, alabado sea Dios. Y más aún tengo vida eterna. Y si el Señor permite que descanse, es tan solo un sueño. Y mi vida está segura en Cristo. Entonces tú te puedes regocijar. Porque nada puede llegarte a ti sin que sea permiso del Padre. Y si viene, entonces para tu bien. Todo lo que le pasa al Hijo de Dios es para su bien, no importa cuán malo parezca. Entonces el gozo ha de ser una actitud de vida. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios de gozo. Nuestro Dios es un Dios gozoso. Vamos a otro versículo. Al versículo de Habacuc. Capítulo 3 y versículo 18. Habacuc 3:18. Este es un librito que a veces cuesta encontrarlo, pero está al fin de el Antiguo Testamento. Está antes de Sofonías y después de Nahum. Habacuc 3:18. Mire, vamos a leer el versículo 17 porque quiero que vean el contexto de cuando Habacuc dice que él va a estar gozoso en Dios. Y mire lo que dice. Versículo 17.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. En otras palabras, aunque nos estemos muriendo de hambre, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow, Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué increíble. En otras palabras, el profeta dice, no importa las circunstancias que me rodeen, yo voy a tener gozo en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, porque Dios es un Dios de gozo, Dios no es un Dios de tristeza. Y si el gozo de Dios está en mí, eso ha de expresarse en todas las circunstancias de la vida, no importa cuán difíciles sean. Vamos a ver otro versículo más. Levíticos 23:40. Ahora les voy a mostrar algunos versículos que nos muestran que Dios le dio a Israel una religión de gozo. A mí me parece que como pueblo nos falta tener más oportunidades cuando nos juntamos a gozar. Levíticos 23:40. Dice así: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y ¿qué dice ahora? Regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esta era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más exuberante que Israel tenía. Pero yo quiero que ustedes se fijen, la palabra que define las épocas cuando Israel se juntaban en Jerusalén se llamaban fiestas de Jehová. ¿Quién era el que había creado esas fiestas? Jehová. Así que a Jehová le gustan las fiestas. Y eran ocasiones, miren, piensen en el Dios que nosotros tenemos. Dios nos dio la noche para descansar, un día a la semana sin trabajo. Nos dio, o le dio a Israel, un mes al año donde ellos no hacían nada, pero solo se dedicaban a gozarse en Jehová. Eran fiestas de Jehová. Un mes al año pasaban en fiestas. Un año, cada 7, era un año sabático. Ellos no trabajaban, se dedicaban a la familia. Era un año de gozo. Ese es el Dios del cielo. Eso habla del carácter divino. Él no quiere que trabajemos como bruto y que trabajemos tanto que nos olvidamos de descansar y trabajamos tanto que al final andamos irritables, peleones. No, Dios desea que descansemos porque nuestro sobrevivir no viene por nuestro trabajo. Dios ya nos ha dado lo necesario para la vida desde la creación. Él dice que Él nos otorgará todo lo necesario para nuestra vida. Dios desea que seamos felices. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia se juntaron a tener una fiesta en la presencia de Jehová? Y que se juntaron a comer juntos. Porque eso es lo que hacían. Venían las familias, se juntaban, los vecinos. Cada 3 años sacaban los diezmos. Y esos diezmos, ¿sabían ustedes que el pueblo de Israel por lo menos pagaba un 40% de diezmos? Estaba el diezmo que nosotros hablamos de diezmo. Ese es el diezmo que se le otorgaba al templo. Estaba el diezmo que se comía en el pueblo. Ese diezmo era para darle una vez al año, una vez cada 3 años, cuando venía el año del diezmo, se sacaba ese diezmo, se daba gracias a Dios y todo el pueblo se juntaba, se invitaba a los pobres, a los sacerdotes y se comían el diezmo, se regocijaban ante Dios. Y estaba el tercer diezmo, que era como un ahorro. Lo llevaban ante la presencia de Jehová, pero no lo dejaban en el templo. Ellos lo podían convertir en efectivo y se podían comprar lo que quisieran con ese diezmo.
Así que Dios les hacía que ahorraran dinero y luego tenían que disfrutar del dinero. Este es el Dios del cielo. Entonces ellos podían, si querían, comerse ese diezmo como familia, o se podían comprar algo que les gustara para tomar, para comer, lo que quisieran. Ese dinero tenían que dar, era Dios diciéndoles, yo te doy a ti lo que tú necesitas para ser gozoso. Pero a veces somos tan tacaños, vivimos una vida miserable porque queremos tener dinero en el banco y tantos se mueren y no disfrutaron del dinero que Dios les ha dado para ser felices. Otros creen que para ser felices todo lo que tienen que preocuparse es de sí mismo y se gastan todo el dinero en ellos mismos. No, pero la felicidad no viene en complacerte a ti mismo. Parte de la felicidad es darte lujos, gustos, pero la otra parte de la felicidad es preocuparte del pobre, del menesteroso, de los misioneros. Entonces, ¿saben ustedes que yo he calculado más o menos Israel daba 50% de sus entradas? El cuarto diezmo era la ofrenda. Era un diezmo, las ofrendas de gratitud que venían al templo de Dios. Y luego, si tú tenías un campo, no podías cosechar toda la cosecha del campo. Se dejaban las orillas del campo para que vinieran los pobres. Y si tú tenías árboles frutales, los pobres podían venir, subirse a los árboles y comer toda la fruta que quisieran adentro de la huerta. No se la podían llevar para la casa. Había que ser generoso con el extranjero. Tenían que cuidar mucho a sus siervos, a sus esclavos, les tenían que tratar con mucho cuidado. Y si el esclavo terminaba su término y se iba, tenían que darle mucho para que se fuera bien y pudiera comenzar su nueva vida. Así que Dios le desarrolló en la mente de Israel esta actitud de liberalidad, de ser generosos. Tristemente, ahora los judíos, ¿por qué los conocemos? No por ser generosos, sino porque son tacaños, como mano de guagua, dicen, son apretados como mano de guagua. Pero Dios no, eso no es lo que Dios desea. Dios desea que su pueblo sea generoso, no tan solo para con nosotros. Dios desea que tú te des justos. Pero también Él desea que tú cuides a los que están alrededor tuyo. Así que Dios es un Dios de gozo. Todas las fiestas de Israel estaban asociadas con gozo. Todas. Iban cantando, habían salmos que se cantaban mientras caminaban a Jerusalén. Y todas las fiestas de Israel no tenían nada que ver con asunto mundano. Estaban todas asociadas con la bondad de Dios. Por eso estaban todas asociadas con la agricultura. Se traían los primeros frutos, se traían luego lo que se había hecho, los panes que se habían cocinado, se los presentaba a Jehová. Todo estaba asociado con ello. Entonces nosotros, yo pienso que como iglesia, nosotros, a pesar que no celebramos las fiestas de la Biblia, nosotros debiéramos tener tiempos en los cuales nos juntamos como iglesia, vamos a pasear juntos y nos dedicamos a adorar a Dios y a darle gracias y a contar lo que ha hecho por nosotros, testificar. Deberíamos invitar a los pobres, a las viudas que están alrededor de la iglesia, invitarlos a comer con nosotros y que vean el gozo que hay en servir a Jehová. Los niños nunca se olvidarían. Si la iglesia fuera un lugar de gozo, donde el niño le encanta ir porque allá disfrutan tanto, te perderíamos mucho menos a los jóvenes dentro de nuestro medio. El Dios de gozo. Veamos algunos otros versículos. Ok, ya les hablé del diezmo. Mire, vengan al libro de Salmos, capítulo 5, versículo 11. A veces saben que a los adventistas nos confunden los salmos. Leemos los salmos y leemos algunas cosas que dicen, uy, entonces a veces preferimos no leer los salmos en público. Porque miren las cosas que dicen algunos de los salmos. Salmos 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cómo hemos de regocijarnos en su presencia? Hemos de dar voces de júbilo. Pero a veces yo voy a iglesias y los hermanos cantan como que tuvieron una papa en la boca. Ni se les escucha la voz.
están con miedo, que cantan desafinado. Miren, la hermana de White, ella tuvo una visión, iba a predicar y Dios le dio una visión cortita. O sea, aparece un ángel y le dice, ven conmigo. Ella va a predicar en el tabernáculo más grande adventista de aquellos días. Podía sentar 3,000 personas. Y le dice, yo te voy a mostrar la única persona que realmente me está adorando en este momento. Y estaban cantando un himno. Y el ángel toma a la hermana de White de la mano y van caminando por el centro de la iglesia hacia atrás. Y había personas cantando lindo, con voces muy, muy, muy lindas. Y la hermana White veía una persona así, este debe ser, este debe ser. No, el ángel sigue caminando, llega al final, dobla a la derecha y llegan, había una viejita cantando desafinada. Y el ángel le dice, ella es la única que realmente me adora en este lugar. ¿Por qué? Porque la vida estaba de acuerdo a lo que la viejita cantaba. Ella estaba adorando a Jehová. Los otros lo estaban haciendo todo por ellos mismos. No, ella estaba adorando a Jehová. Entonces nosotros no podemos volver el culto a Dios en forma química, que para crear el gozo no se puede crear. El culto se puede hacer hermoso, pero el culto va a ser solamente hermoso y gozoso cuando los miembros de iglesia estén caminando con Cristo. Por eso que es necesario que nuestros cultos sean hermosos y que todo aspecto del culto lleve al adorador a los pies de Jesús. Que nada se haga simplemente por show. Entonces, miren ahora Salmo 98:4. Salmo 98:4. Salmos 98, versículo 4. Dice así. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. En inglés dice así. La palabra traducida a cantar en el hebreo dice gritar. Claro, no queremos gritar en la iglesia, pero literalmente el inglés dice gritad alegremente a Jehová toda la tierra. Eruptan en canto, regocíjense y canten alabanzas. Y eso es un mandamiento divino. Entonces debemos nosotros, yo pienso que los directores de culto en la iglesia deben pensar más cómo hacer el culto adventista más gozoso, más hermoso, más atractivo, que sea bien organizado, que lleve a la congregación a cantar como Dios merece que se le cante. Salmos 95, 1 y 2. Salmos 95, 1 y 2. Venid. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. Qué bonito, ¿no? Ahí está el Señor nos está diciendo cómo deben ser nuestros cultos. Tristemente, muchas veces pensamos que esto es pentecostalizado. Pero eso no es pentecostalizado. Los pentecostales tienen algunos aspectos de esto, pero el culto pentecostal se ha degenerado en mundanalismo. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos tener mucho cuidado de caminar balanceadamente de la manera que se presenta el culto a nuestro Dios. Él merece, hermanos, mucho mejor. Bueno, vamos ahora, ya estamos por terminar. Miren, ¿cómo debiéramos nosotros observar el sábado? Aquí hay un versículo bien bonito, Nehemías 8:10. ¿Qué actitud, cuál debiera ser nuestra actitud el sábado? Nehemías 8:10. Aquí está un momento en la historia de Israel cuando están reconstruyendo la ciudad y se les lee la Biblia, se le lee la ley, y el pueblo de Dios es compungido de corazón al escuchar lo que les ha ocurrido producto de la dureza del corazón de su pueblo. Y lloran. Mire, versículo 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Miren ahora lo que dice, día santo es
a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Al oír la palabra de Dios se ponen a llorar, están con un poquito de corazón, y Nehemías y Esdras le dicen, no, no lloren. ¿Por qué? Porque es día santo. Así que la santidad es alegría. La santidad aquí está asociada con alegría, con gozo. Versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué maravillosa manera de ver la manera que debemos observar el sábado. El día sábado, hermanos, no es un día de ayuno. No debiéramos ayunar el sábado. ¿Saben ustedes qué fue lo primero que Satanás hizo para que se cambiara el sábado al domingo? El sábado le hicieron día de ayuno. Claro, entonces ayunaban los niños. ¿Usted cree que a un niño le gusta ayunar? Una generación tomó, porque hicieron el sábado día de ayuno y el domingo lo hicieran día de felicidad. A un niño, ¿qué le va a gustar más? ¿El día de ayuno o el día de comer y de jugar y de pasarla bien? Entonces, el día sábado debe ser día de gozo. No debe ser día para andar recriminando a los niños y tratándolos mal. No, el día sábado, el niño debe asociarlo como día de gozo. Deben mirar al sábado, el día que yo dedicaba el viernes de noche, luego de comer, me dedicaba a jugar con los niños, porque durante la semana estaba tan ocupado, no podía. Entonces ahí se subían a mi espalda y como por 2 horas jugábamos. Y hasta hoy mis niños se acuerdan del viernes de noche, el sábado. Y no debiéramos pasar en reuniones los sábados. Los sábados el culto y en la tarde los niños debieran ser sacados a disfrutar el día. Debiéramos juntarnos a comer. El día sábado es día de comida. Debiéramos juntarnos a comer, a disfrutar lo que Dios da, hermanos, hacernos bien. Debiera ser día de testimonios, de ir a visitar a los necesitados, de sacar a los niños al parque, a jugar, a pasarla bonito. No como lo hacen los otros días de la semana. Se debieron dejar juegos solamente para el sábado, actividades solamente para el sábado, porque el niño tiene que entender en su mente que el sábado no es tan solo día de felicidad, sino que es un día especial que se lo dedicamos solamente a Dios. Pero debe ser un día de gozo. ¿Y para qué usamos el sábado? Para dormir en la tarde, para descansar. A la hora del almuerzo criticamos al pastor, nos ponemos a hablar mal de los hermanos y los niños están escuchando todo eso. Y echamos a los niños a patadas de la iglesia. Entonces el sábado debería ser el día más lindo de la semana. Está escrito en Nehemías. Es prohibido estar tristes el sábado. Prohibidos. No debemos llevar pesos el sábado. Todas nuestras preocupaciones deben de ser dejadas a los pies de la cruz antes de la puesta del sol y debemos tener el corazón liviano. Debemos estar llenos de gozo porque uno de los propósitos del sábado es enseñarnos a vivir la vida cristiana. Ese es el propósito del sábado. El mostrarnos qué significa estar en el evangelio. Así que el sábado, el día más santo, es el día más feliz. Así que santidad está relacionada con la felicidad. Y si la iglesia es un lugar santo, la iglesia ha de ser el lugar más feliz de todo el mundo. Entonces debemos reformar la manera que pensamos de la iglesia, del sábado, todas esas cosas. Sí. Nos hemos vuelto un pueblo formal. ¿Es Dios un Dios gozoso? Les voy a mostrar un versículo ahora, 2 versículos, y con esto vamos a terminar. Que nos muestra a Dios cantando y danzando. ¿Dios cantando y danzando? Sí, yo se los voy a mostrar. El libro de Sofonías. Sofonías 3:17. El Dios de la Biblia, un Dios que le encanta cantar. ¿Quién creó el canto? Satanás creó el canto. ¿Ah? No, ¿quién creó el canto? Dios. Y si Dios creó el canto, ¿ustedes creen que Dios es músico? ¿Y que Él canta? Debe cantar hermoso. Bueno, Sofonías, que es uno de los libros que está al fin del Antiguo Testamento, nuevamente, capítulo 3 y versículo 17, dice así.
Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Canta Dios? Ahí está, pues. El Dios que canta. Ahora, lo lindo es esto. Jehová dice, alegraos en el Señor. Y este versículo nos muestra que Jehová se alegra en nosotros. Cuando tú le entregas tu vida a Jehová, Jehová se alegra. Te voy a mostrar ahora en el Nuevo Testamento lo que Dios hace y con lo que Dios hace en el cielo. Pero en este versículo hay una palabra que nos muestra a Dios danzando. No ha sido traducido tal. Hay dos palabras. Una palabra ha sido traducida alegría. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Y esa palabra quiere decir alegría. Dios es un Dios alegre. Él se goza con nosotros, en nosotros con alegría. Jehová es un Dios que se goza, es un ser alegre, es un ser que canta. Y lo más sorprendente es que nosotros somos el objeto de aquella expresión exuberante divina de gozo. Pero la segunda palabra, regocijará, es una palabra que no es literalmente regocijar, sino que es una palabra que quiere decir darse vueltas. Cuando ustedes ven a un niño, el niño dice, papi, pues, ¿me podrías dar una bicicleta? Y tú le dices, ya, para tu cumpleaños te vamos a dar una bicicleta. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño se pone a saltar y se da vuelta de gozo, ¿cierto? Eso es esa palabra aquí. Es como un tipo, no es la danza de rock and roll o de jazz, pero Jehová toma sus manos y se da vuelta de gozo. Su gozo lo lleva a darse vueltas de alegría. Ahí está el Dios que danza. ¿Quién creó la danza? La danza santa. ¿Quién la creó? Satanás. Fue Dios. ¿Por qué es que los adventistas no danzamos? Yo les voy a mostrar otro versículo donde se muestra el hogar de Dios. Y en el hogar de Dios se danza. ¿Por qué es que los adventistas no danzamos? Es porque se ha perdido el conocimiento de la danza santa. Y ahora cuando nosotros pensamos en danzar, cuando típico la hermana me dice, pastor, pero ¿por qué no podemos danzar los adventistas? ¿Qué está pensando la hermana en cuanto a esa danza? Ella no está pensando en danzar como Dios danzaba, ella está pensando en bailar como bailan los del mundo, que el rock, que el jazz, que eso. ¿Por qué no danzamos si es tan buen ejercicio, hermano? Es que Dios, esa danza es el engaño satánico para lo que Dios creó y destruye el alma. Y porque se perdió, el conocimiento de ella se perdió y se ha tergiversado tanto, Dios le ha pedido al pueblo adventista que no dancemos. Va a llegar el día, yo pienso, cuando lleguemos al cielo, yo les voy a mostrar eso ahora, que una de las cosas que vamos a hacer aquellos primeros días en el cielo, Dios nos va a enseñar a danzar santamente. ¿Tenía Israel danzas que danzaban en la presencia de Jehová? ¿Sí o no? Claro, tenían otras danzas que eran como juegos. Nada de lo inmoral de hoy en día, hermanos. Esa danza ni debiera entrar en la mente del adventista, porque son danzas inmorales que llevan al sexo y a la inmoralidad y a la degradación. Nada de ese tipo de danza. Aún la danza clásica, de la música clásica, tendía a todo eso. Pero la danza de Dios es como un juego. ¿Se acuerdan ustedes cuando David danzó? Era como un juego, él iba saltando, iba haciendo exactamente lo que lo que Dios hace. Es una danza santa, es una danza de alabanza a Dios. La danza era parte de la alabanza a Dios. Se cantaba, se danzaba y se aplaudía en la presencia de Jehová. Pero no se usaba la música que usaban los paganos para adorar a sus dioses. No tenía nada que ver con eso. Lo perdemos, no sabemos cómo era. Entonces, Dios le ha pedido a su pueblo que no dancemos hasta aquel día glorioso, cuando lleguemos al cielo. Miren, se los voy a mostrar. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Nosotros la conocemos bien.
Las tres, ¿se acuerdan que esta parábola nos muestra, estas tres parábolas nos muestran cómo se regocija el cielo, cómo se regocijan los ángeles, y nosotros no debiéramos preguntar, bueno, ¿y Dios? ¿Se regocija Dios? Si el cielo se regocijan los ángeles que están en la presencia de Jehová, ¿cómo reacciona Dios cuando un pecador se arrepiente? ¿Cómo reacciona Dios? Veámoslo, pues, la parábola del hijo pródigo. Llega el hijo pródigo de vuelta a la casa. El papá lo recibe, lo viste, le pone sandalias. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el padre? El padre aquí representa a Dios. ¿Qué hace el padre? Le dice así. Vamos al versículo 23. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Padre que hay que hacer? Hay que hacer fiesta. Y luego dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Comenzaron, ¿cuál es la próxima palabra? A regocijarse. La casa es símbolo de la iglesia. El hijo es traído, al pecador es traído a la iglesia, la casa de Dios. ¿Y cómo es esta casa? La casa es un lugar de regocijo. Hay fiesta porque el pecador se ha salvado. ¿Y quién es el que da la orden para que se haga la fiesta? Dios, el Dios de la Biblia, el Padre. Y luego dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y, ¿qué más oyó? La música y las danzas. ¿Saben que este cuadro nos muestra también cuando lleguemos al cielo y nos sentemos a comer con nuestro Padre en aquella gran cena que la hermana Guay dice que la mesa ya está puesta? La mesa, la cena de las bodas del Cordero. Y ahí va a haber gran regocijo, va a haber mucha comida. ¿Qué más va a haber? Música, cantos. ¿Y qué más? Danza. El Dios que canta y el Dios que danza. Qué maravilloso, ¿no? Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Y debemos aprender a pensar de Dios tal cual la Biblia lo presenta, como el Dios de gozo. En su presencia hay gran gozo y placeres sin fin, dice la Biblia. Y hemos tratado de imitar eso en nuestros hogares. Nuestros hogares han de ser lugares gozosos. Y en la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. Debe haber mucha música. Una de las cosas en el adventismo conservador, nosotros tendemos a ser muy rigurosos en nuestro culto. Y parece que hemos caído en un formato que se practica en todos lados, que es los 3 himnos. Y luego viene el sermón. Al sermón se le da, por supuesto, la parte que le pertenece, que es la parte más larga, 30, 40, 50 minutos, que está bien. Pero yo pienso que como pueblo debemos aprender a cantar más. Y hace un tiempo atrás yo fui a Singapur, a una iglesia adventista muy bonita, una iglesia conservadora, pero ellos han modificado el formato de su culto y lo hacen todo envuelto en el canto. Al 10 para las 11 comienzan su culto y ellos van cantando, dándole un aviso. Cantan otro canto, otro aviso. Luego van haciendo las distintas partes del culto, pero todo envuelto en música. Y los hacen muy lindo. El coro participa, las partes especiales, la congregación canta y se pasan 40 minutos en música y luego viene el sermón y el sermón va hasta las 2:15, 2:30, no hay problema. Pero se pasaron 40 minutos en alabanza y aquellas cosas que no son alabanza, por ejemplo, el dar anuncio y eso se va dando entre medio de los cantos, se recoge la ofrenda entre medio de los cantos y es un culto atractivo, hermoso. Y el otro defecto que tenemos las iglesias conservadoras es que estamos tan atados al tiempo. Corremos por el tiempo como que es pecado si tuviéramos que terminar a las 1 o a las 12:30. ¿Por qué no vamos a la casa de Jehová sin preocuparnos del tiempo?
y nos dedicamos a alabarle y nos invertimos nosotros totalmente en la alabanza de nuestro Dios. Así que ahí hay un desafío. Imitemos a nuestro Dios. Él nos dijo, regocijaos siempre. Y te digo nuevamente, regocijaos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? No sabemos cómo era la danza de Israel, la danza santa. ¿Cuáles eran los movimientos? Tristemente, muchas veces nosotros hemos aprendido los movimientos de música del mundo y la música del mundo tiende a exagerar las partes sexuales cuando se mueve el cuerpo. Si la ropa está muy apretada y las hermanas levantan sus brazos, se les van a aumentar los senos y los glúteos. Entonces, hay varias cosas que van, como se llama, asociadas a esto. Hemos perdido la modestidad en la manera que nos vestimos y ciertos movimientos exageren. Y si hay personas no consagradas, ¿no?, va a ser la causa de tentaciones. Por eso que Dios nos ha pedido que no dancemos, que no bailemos. A través del Espíritu de Profecía, bien claramente se le indica al pueblo de Dios que no debemos hacerlo. Y mi consejo es, no tratemos de hacerlo artificialmente en la iglesia todavía. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a volver a hacer. Tenemos otras maneras de expresar nuestro gozo a Dios. Yo no veo nada malo en levantar las manos cuando estamos cantando, pero si yo estoy en un contexto en que los hermanos van a ser distraídos por ello y en su mente van a comenzar a decir, este es pentecostal que está levantando las manos, van a dejar de adorar a Dios, tienen una actitud más débil, entonces, no sé, en ese contexto yo no lo haría, si estoy en un contexto donde el resto de la hermandad no lo hace. Se abarata el lugar donde adoramos a Dios. Muchas veces se lo trata como un lugar común, no es un lugar común, es el lugar donde nos encontramos con Dios y debe hacerse la diferencia bien clara. Pero es lindo el traer a los hermanos que se junten a tomar desayuno antes que lleguen a las 8 de la mañana, que coman, que se preparen a las 9:30 o 10 comienza la escuela sabática. Entonces han tenido tiempo de socializar, de estar juntos. El sábado se hizo para eso. Pero el templo, la casa, el lugar de adoración se debe dejar como un lugar santo, donde no practicamos las cosas, porque el hermano va a estar aquí hay iglesias donde ponen máquinas de café en la casa, en lugar de adoración, y los hermanos van, sacan su cafecito, café que los adventistas no tomamos, ellos van, se sientan mientras el pastor está predicando, dale con el cafecito, otros tomando Coca-Cola y todo eso. Entonces, debemos marcar muy bien el cuidado de lo que significa adorar a nuestro Dios y dónde lo adoramos para que no se abarate y se vuelva común, que es muy fácil. Esta generación puede que no lo haga, pero la próxima generación no se va a quedar donde esta generación se quedó. La próxima generación lo quiere llevar más lejos y al final no hay límite. Entonces se debe enseñar muy bien todo ello, pero el lugar de culto debe ser un lugar alegre, no debe ser un lugar lógrego. Nosotros no somos católicos, somos adventistas del séptimo día. Gracias, pastor. Bueno, yo pienso que aquí hay harto que podemos imitar en el carácter divino, ¿no les parece? Que nuestros hogares sean lugares de alegría, de gozo, no lugares de gritos y peleas y recriminación. Que los papás le enseñan a los niños a regocijarse en todas las circunstancias, porque tenemos un Dios de gozo. Y qué lindo cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con el Dios que canta y el Dios que danza. Y Él nos va a enseñar, nos va a volver a enseñar. Así que no empujen a la iglesia en cosas que no deben ser empujadas. No es necesario, hermanos, crear un ambiente artificial, pero sí debemos hacer que el culto prepare el corazón para la recepción de la palabra de Dios. Abre el corazón y a la misma vez se hagan en un contexto de gozo, para que nuestro Dios se haga presente con nosotros. ¿Sabían ustedes que lo que llama a Dios a estar con nosotros es la alabanza? Porque Dios habita en la alabanza de Israel, dice el libro de Salmos.
Así que si nuestra alabanza es pobre, deficiente, débil, no hecha de corazón, entonces Dios no se hace presente en nuestros cultos. Dios habita en las alabanzas. Miren, Él vive en la alabanza. Entonces nuestros cultos deben ser bien preparados, deben ser hermosos para que Dios se haga presente en nuestro medio. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, terminamos, porque ya es tarde, para ustedes son las 9:30 ya. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, terminamos nuestro tiempo juntos y te damos gracias por los lindos momentos que hemos pasado. Queremos pedirte, Señor, que al haber estudiado este tema tan lindo que nos muestra a ti como el Dios gozoso, el Dios en cuya presencia hay gozo sin límite y placeres sin límite también, Señor. Tú fuiste el que creaste la hermosura de la vida. Pero te queremos pedir, Señor, que tú nos enseñes a vivir en un contexto de gozo, que nuestros hogares, nuestras vidas personales, nuestros hogares, nuestras iglesias sean lugares, Señor, donde haya verdadero gozo, no gozo falso, no gozo mundano. Que podamos, querido Padre, a reflejarte a ti en nuestra sonrisa, en nuestra actitud afable, cariñosa, tierna, que en todo te demostremos que tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al separarnos y guíanos, Padre, lo pedimos. Sé con nosotros en todo lo que vamos a hacer, lo pedimos por Jesús. Amén.